Me llamo Miguel. Tengo 98 años y todavía me despierto todos los días a las 6 de la mañana sin necesidad de despertador. El sol entra por la ventana de mi cuarto de una manera que parece que me conoce, que sabe exactamente dónde estoy acostado. Y me quedo ahí por unos minutos mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que ya no me asusta. Un silencio que, con el tiempo, aprendí a entender como compañía. Vivo en la Ciudad de México desde que tengo uso de razón. Pero fue en 1981 que Elena y yo compramos esta casa, aquí en la colonia Coyoacán, con una cantidad que en ese entonces parecía una locura para dos personas que habían llegado hasta ahí a puro pulmón. 4 recámaras, 2 baños, un patio enorme que en verano se cubría de maleza, y en invierno olía a tierra mojada de una forma que nunca supe describir bien, pero que siempre me pareció el olor a hogar. A Elena le encantaba ese patio. Decía que una casa sin patio era una casa a medias. Y tenía razón en casi todo lo que decía. Era una mujer de convicciones firmes, de risa fácil, de manos que parecían saber hacer cualquier cosa. Criamos a 3 hijos en esta casa. Luis, el mayor, que desde chiquito ya andaba con ese aire serio, calculándolo todo, pesando cada palabra antes de hablar. Sofía, la más chica, que lloraba con los comerciales de margarina y era capaz de pasarse 2 horas consolando a un vecino que ni conocía bien. Y Rafael, el de en medio, que siempre vivió entre los 2 extremos de sus hermanos, tratando de agradar a todos y, en el fondo, sin poder agradarse ni a sí mismo. Hace 4 años Elena se fue. Fue de madrugada mientras dormía, de una manera que el doctor llamó súbita y silenciosa. No sufrió. Al menos eso es lo que me repito a mí mismo cuando la nostalgia me aprieta el pecho. Yo estaba a su lado, como siempre estuve en 47 años de matrimonio, y me desperté con un silencio diferente. Un silencio que ya no era compañía, era ausencia. No te voy a mentir. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. La casa, que siempre había estado llena de movimiento, de voces, de historia, parecía haberse encogido. Cada cuarto tenía un recuerdo de Elena pegado en las paredes. La grieta en el piso de la cocina donde Luis tiró un frasco de mermelada a los 8 años y se quedó esperando el regaño que nunca llegó, porque a Elena le dio tanta risa que no pudo enojarse. Las marcas en el pasillo, trazadas con su caligrafía, registrando la altura de los hijos año con año. La mancha de pintura azul en el marco de la ventana de la sala. Recuerdo de una tarde en que intentamos pintar la casa juntos y terminamos peleando de juego con la brocha. Esas marcas son mi herencia. Son lo que quedó además de los documentos y las fotos. Y te juro que no cambio ninguna de ellas por nada de este mundo. Fue hace más o menos 6 meses que todo empezó a cambiar. Era un domingo. La cena estaba en la mesa. Los 3 hijos habían venido a visitarme al mismo tiempo, lo que ya era suficientemente raro como para dejarme un poco desconfiado. Soy viejo, pero no soy tonto. Me di cuenta de que había algo en el aire antes de que alguien abriera la boca. Fue Luis quien empezó. Él tiene esa forma de hablar que parece un discurso preparado, como si hubiera ensayado frente al espejo. Dijo que la familia estaba preocupada por mí, que yo tenía una edad avanzada, que vivir solo representaba un riesgo, que había lugares maravillosos donde podría tener toda la asistencia que necesitaba, con médicos, actividades, alimentación de calidad. Sofía intervino enseguida, con los ojos ya llorosos, diciendo que me amaba y que no podía dormir pensando en mí aquí solo. Los dejé hablar. Le di un sorbo a mi café de olla, miré la silla donde Elena siempre se sentaba, y esperé. Cuando terminaron les dije con toda la calma que aún me queda. No voy a ir a ningún lado. Tengo a mis vecinos, tengo a mis amigos, tengo mis rutinas. Conozco cada ruido de esta casa. Sé cuando la tubería de la cocina hace ese rechinido antes de que llueva. Sé que el tercer escalón de la escalera cruje por la noche. Sé dónde está cada cosa en la oscuridad. Esta casa me conoce, y yo la conozco. No es un lugar. Es quien soy. Luis intentó continuar, pero levanté la mano con firmeza. La conversación había terminado para mí. La cena siguió en un silencio incómodo, y se fueron más temprano de lo habitual. En los días siguientes, Rafael empezó a llamar. Todas las mañanas,
a veces más de una vez al día. Mandó folletos de residencias para adultos mayores por correo, con fotos de jardines bonitos y sonrisas ensayadas en portadas coloridas. Los hojeé todos con cuidado, por respeto a la intención, y los puse en la pila de papeles para reciclar. Pero fue una tarde de sábado que algo dentro de mí cambió para siempre. Estaba descansando en el sofá de la sala, con la televisión a bajo volumen, cuando escuché a Luis y a Rafael conversando en el pasillo. No sabían que estaba despierto. O tal vez no les importaba. Escuché mi nombre. Escuché el nombre de la calle. Escuché la cifra que me dejó inmóvil. 5 millones de pesos. Era el valor de la casa, según la habían valuado recientemente. Y escuché a Rafael decir, con una voz que nunca le había oído antes, una voz fría, calculada: si ya no puede hacerse cargo de esto, podemos tardar meses tratando de resolverlo en los juzgados. Tenemos que pensar en eso ahora. Me quedé acostado, sin mover un músculo, escuchando cada palabra. Cuando entraron a la sala y me vieron con los ojos abiertos, hubo un silencio que valió más que cualquier explicación. Luis desvió la mirada. Rafael fingió ver su celular. Y yo solo dije que tenía sueño y que ya podían irse. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama que durante 4 décadas compartí con Elena, mirando el techo que ella también miró, y me pregunté cómo había llegado a este punto. Si mis hijos, a quienes crié con tanto amor dentro de estas paredes, me veían ahora como un problema a resolver o como un padre que necesitaba ser protegido. Y me pregunté si la diferencia entre las dos cosas era solo cuestión de punto de vista, o si había algo más oscuro detrás de esas conversaciones de pasillo. Fue esa noche que tomé una decisión. No iba a esperar a que alguien decidiera por mí. Nunca esperé. No iba a empezar ahora. A la mañana siguiente tomé el teléfono y le llamé al abogado que mi amigo Héctor, del club de ajedrez, me había recomendado una vez, un tal licenciado Marcos Álvarez, que entendía de planificación patrimonial y de cómo proteger lo que es tuyo cuando los demás empiezan a creer que tienen más derecho que tú sobre tu propia vida. Yo no sabía todavía lo que Marcos me diría. No sabía lo que estaba por venir. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esta casa era mía. Y yo todavía estaba de pie. Si esta historia te enganchó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, que seguimos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El despacho del licenciado Marcos Álvarez estaba en una calle tranquila en Polanco, de esas que tienen árboles grandes en las banquetas y un silencio que contrasta con el resto de la Ciudad de México. Entré con mi saco de lana gris, el mismo que uso desde que me acuerdo, y me senté en la silla frente a su escritorio con la postura de quien no vino a pedir un favor, sino a resolver un asunto. Marcos era un hombre de unos 50 años, con lentes delgados y una manera de escuchar que me hizo sentir que de verdad estaba poniendo atención, y no solo esperando a que yo terminara para hablar. Le conté todo. La conversación de la cena, los folletos por correo, la llamada diaria de Rafael y sobre todo lo que había escuchado en ese pasillo la tarde del sábado. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo solo una pregunta. ¿Usted tiene plena claridad de lo que quiere? Le dije que sí. Quiero quedarme en mi casa hasta el fin de mis días. Quiero que se conserve como está. Y quiero que nadie tome una decisión sobre ella sin mi autorización, mientras yo tenga salud y juicio para dar esa autorización. Marcos asintió y empezó a explicarme, con calma y precisión, cuáles eran mis derechos. Mientras yo estuviera mentalmente capaz, nadie, ni un hijo, ni un juez, ni institución alguna, podría sacarme de mi casa o vender mi patrimonio sin mi consentimiento. Pero fue honesto conmigo. Era importante organizar los documentos con anticipación para que en cualquier circunstancia futura mi voluntad quedara clara y jurídicamente protegida. Salí de ahí con una lista de pendientes y una sensación que no esperaba tener. Alivio. No el alivio de quien resolvió un problema, sino el alivio de quien volvió a ser el dueño de su propia historia. En menos de un mes el testamento fue actualizado. Se constituyó un fideicomiso revocable, con cláusulas que garantizaban que la casa permanecería bajo mi control mientras yo viviera,
y solo podría ser vendida o transferida después de mi fallecimiento, conforme a las condiciones que yo mismo establecí. Un poder notarial cuidadosamente redactado definía quién podría tomar decisiones en mi nombre y en qué circunstancias específicas. Los 3 hijos recibieron copias de todo, por correo certificado sin previo aviso. Imagino cómo se habrán quedado al abrir esos sobres. El siguiente domingo llegó con un cielo color plomo sobre la Ciudad de México, de ese modo que tiene la ciudad en otoño, como si el tiempo también quisiera ponerse serio. Les pedí a los 3 que vinieran a cenar. Preparé el arroz con pollo de Elena, esa receta que ella se sabía de memoria y que yo fui aprendiendo poco a poco, a lo largo de los años, hasta conseguir acercarme al sabor que ella lograba. Nunca queda igual, pero queda lo suficientemente bueno como para recordarla. Llegaron con ese silencio incómodo de quien ya recibió una noticia, pero todavía no sabe cómo reaccionar. Sofía me abrazó en la entrada, con fuerza, y se quedó un segundo más de lo habitual. Luis me saludó con un gesto de cabeza. Rafael ni me miró bien cuando entró. Nos sentamos a la mesa. Serví la cena. Dejé que el silencio ocupara el espacio por unos minutos, mientras las cucharas golpeaban los platos y el viento de afuera sacudía levemente la ventana de la cocina. Entonces puse la cuchara en la mesa. Los miré a cada uno con la calma de quien ha pasado una vida entera aprendiendo a escoger las palabras correctas. Y dije: yo sé que están preocupados por mí. Sé que es difícil ver a su padre envejecer dentro de una casa grande, solo, sin que ustedes puedan controlar lo que pasa aquí. Pero necesito que entiendan una cosa. Esta casa no es un problema por resolver. Esta casa es mi vida. Es donde los crié a ustedes 3. Es donde su madre dejó la marca de su propia mano en la pared del pasillo. Es donde todavía escucho el ruido de sus pies corriendo por el patio, aunque ya hace décadas que ese ruido se fue. Sofía empezó a llorar, bajito, sin drama, solo con las lágrimas escurriéndole por la cara. Continué. El testamento está actualizado. El fideicomiso está en vigor. El poder notarial está firmado. Tomé todas las medidas necesarias para que mi voluntad sea respetada, ahora y en el futuro. Pero no hice esto para defenderme de ustedes. Lo hice para poder mirarlos sin desconfianza, para que podamos seguir siendo familia, sin que el valor de esta casa se interponga entre nosotros como una sombra. Luis levantó la vista. Era la primera vez en la noche que me miraba de verdad. Había algo en su rostro que no supe nombrar en el momento. Vergüenza, tal vez, o alivio, o las 2 cosas juntas, que a veces se parecen mucho. Dijo: papá, me equivoqué. Nos equivocamos. Nos preocupamos tanto por lo que podría pasar, que se nos olvidó preguntarte qué querías tú. Rafael se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo con una voz que nunca le había oído. Una voz pequeña, casi de niño. Me acuerdo de cuando jugábamos aquí en el patio, y mamá nos gritaba desde el pasillo que la cena estaba lista. Hacíamos como que no oíamos solo para quedarnos un rato más. Creo que hace mucho tiempo que no pensaba en esta casa como la casa donde crecí. Estaba pensando en ella como otra cosa. Y me avergüenzo de eso. Fue lo más honesto que Rafael había dicho en años. Y supe, en ese momento, que la cena había valido más que cualquier documento. Pero la historia no terminó ahí. Porque esa noche, después de que mis hijos se fueron, fui a la recámara a arreglar el cajón de la cómoda de Elena, que había dejado intacto desde que ella partió. Y en el fondo del cajón, debajo de un pañuelo bordado y de una foto nuestra de nuestro 20º aniversario de bodas, encontré un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito con su caligrafía. Me senté en la orilla de la cama con el sobre en las manos por un buen rato antes de abrirlo. La carta era corta. Escribió que sabía que un día me quedaría solo en esta casa y que tenía miedo de que me sintiera perdido sin ella. Escribió que esta casa siempre fue el lugar donde nuestro amor tuvo una dirección, y que, si yo estaba leyendo esa carta, era porque todavía estaba de pie, todavía respiraba, todavía miraba por la ventana que siempre fue nuestra, y que eso, para ella, era suficiente, que yo no necesitaba nada más.
que ella ya estaba en cada pared, en cada grieta del piso, en cada marca del pasillo, y que siempre estaría. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre, y la sostuve contra mi pecho por un momento. Entonces me levanté. Fui a la ventana de la sala, la que da al patio. El cielo se había despejado después de la lluvia, y había una luna grande sobre la Ciudad de México. Una de esas lunas que parecen demasiado cercanas para ser reales. Miré ese patio que ya ha visto tantas cosas, y pensé en Elena, en mis hijos, en los nietos que ya crecieron, en las historias que estas paredes guardan sin pedir nada a cambio. Y entendí, con la claridad que solo llega con 98 años de vida vivida, que la casa está hecha de muros y vigas, pero el hogar se construye con amor, con decisiones y con el valor de quedarse cuando lo más fácil sería irse. Y me quedé. Aquí estoy. Y aquí pienso quedarme.